Y yo me acuerdo que nada más llegar, me sentaron en una silla y me pusieron las esposas así atrás, como a la gente mayor. Y me rodearon un montón de policías. Este es, no, este. Y se apartó y vino el que yo la había con la nariz, con la cicatriz en la nariz. Y vino y empezó a provocarme, a decirme cosas al oído, que era un perro, que era un maricón, que me iba a dar de hostia. Y yo callado, porque estaba esposado. No sé, gilipollas. Callado. Bueno, me quitan. Te voy a contar todo esto para que sepas cómo evoluciona todo, ¿no? Cómo el propio sistema te hace. Me meten al calabozo. A los 5 o 10 minutos de meterme al calabozo viene este madero otra vez con otro. Pero el otro estaba como que... Como que no iba... Estaba ahí, pero como que no iba la cosa. Cacheo, me tenía que desnudar. Integral. En pelotas. Y hacer sentadillas. Vale, me desnudo, hago las sentadillas, me chapa. A los 5 minutos vuelve. Cacheo. Desnudado, sentadilla, en pelota. A la siguiente vez yo me empalmé. Y cuando me dijo cacheo, le puse con el cimbel duro, le dije, ven aquí, chupa, maricón, que te gusta la polla de los niños. Claro, el tío vino a pegarme. Cuando el tío vino a pegarme, yo le volví a esquivar, porque era un abuelo para mí, con 50 años, pero estaba gordo, era un abuelo. Me esquivó, yo le di un puñetazo, le partí la ceja, se dio contra la pared, se partió la otra ceja y parecía Jesucristo sangrando. Empezó a chillar como un cerdo, yo le enganché, le empecé pimba, 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 pimba. Empezó a chillar. Y el otro madero fue a entrar, porque la tercera vez ya vino él solo. Pero al escuchar los gritos, bajó uno corriendo. Yo me escondí. En esos calabozos de la Grumes abren la puerta y enfrente hay una cama de hierro, con unos cuadraditos de metal así, solamente hierro, ¿vale? Pero hay un pico. Yo me escondí detrás de la puerta. ¿Qué pasa? Que cuando el tío entró, el otro estaba ahí sangrando, no sé qué. Eso fue todo muy rápido. Yo tengo ahí mis lagunas, pero yo sé que entró el otro y le di un patadón. Y al darle un patadón se dio contra las costillas. Bueno, le partí dos costillas. También le di pam, pam, pam. Y bajó otro. Parecían tontos. Bajó otro y este la cagó porque bajó armado. Entonces yo le quité la pistola. Yo me salí fuera del calabozo y no me acuerdo cómo era una escalera, bueno, ellos salían y yo le quité la pistola. Cuando yo le quité la pistola, yo me acuerdo que yo la apunté y encima yo quité el seguro. Claro, ¿qué pasa? Que yo vi a ese madero sudando como un pollo, le vi blanco, se quedó blanco. Y yo cogí y empecé a abrir todos los calabozos de los chavales para salir. Y luego salió una de ellas, que hace poco salió no voy a decir su nombre, pero salió esta chica en equipo de investigación. Hace poco. Bueno, hace unos años ya, pero hace poco. Y fue la única que se puso tras mí que tenía cojones. Los demás estaban ahí como acojonados. ¿Qué pasa? Que ya abajo toda la plantilla, ya abajo todo el grupo. Yo me acuerdo que había un madero, que era judicial, ya no iba vestido de uniforme, iba de paisano, calvito, alto. Y ese me hizo la chachi. Yo me acuerdo que estaban acojonados. No porque yo no iba a hacer nada, pero era un problema para ellos. ¿Qué hace un policía armado? Claro, yo en ese momento no era consciente. Yo me quería ir ahí, porque me iban a matar. Yo pensaba que me iban a matar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no era consciente de lo que ahora sí lo soy. Para ellos era un problema muy gordo. ¿Qué hace un policía armado en un calabozo de menores y encima te quita la pipa? Claro, para ellos un expediente te echan del cuerpo casi. Una putada. Y más si pasa algo. ¿Qué pasa? Que este madero se lo supo hacer bien. Cálmate, que sé que te han pegado, que sé que me fue haciendo la chachi, y al final yo dejé la pipa. Y cuando dejé la pipa, lo único que me acuerdo que me cogieron, me pusieron así, pam, 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 y me desperté en el 12 de octubre. Ahí me pusieron. ¿Tú sabes el dicho de ni tu padre te reconoce? Pues eso me ha pasado a mí. Me pusieron la cara así, con 15 años, con 10, sí, 15 años, así la cara me la pusieron. Del 12 de octubre me trajeron para hacerme el juicio rápido a Grume y a mí me vio mi padre, como me subían a la vista. Y mi padre le dijo a mi madre que hijos de puta le han puesto la cara a un niño así. Y era yo. Estaba el Montes, de abogado, por ahí, por otro juicio de la familia de los Silva, de un menor que había pegado 5 tiros a otro, un gitano lo había matado a otro tío por 5 tiros, un niño. No me acuerdo por qué fue, pero le pegó 5 tiros y lo mató, el niño. Y el Montes llevaba el caso. El Montes se ofreció gratis cuando me vio, junto con el otro abogado de testigos, para decir que esto no se podía, que esto era inaceptable. A mí la fiscalía me quería pedir 8 años, el máximo que se puede pedir, como si hubiera matado a alguien, por intento de homicidio, tal, no sé qué, pero bueno, al final el Montes
Y el otro abogado se metió por ahí. La fiscalía cuando vio a Montes poner la oreja ya se relajaron y el otro abogado dijo que si ellos hacían eso que lo iba a sacar público. Que hacían un policía agrediendo a un menor con una pistola en un calabozo menores. Total, me mandan para el reformatorio Los Rosales 1 de la cárcel de Carabanchel. Era el peor centro, bueno, el más seguro catalogado de Europa y el peor centro en ese momento de España. Ahí conozco a muchos delincuentes, los que mataron a Sandra Palos, Lasdin, el marroquí, chavales que estaban por la Audiencia Nacional relacionados con la mafia lituana, o sea, los cachorros de ETA. O sea, eso era otro rollo ya. Había más seguridad, hay más seguridad en ese momento ahí que en Alcalá Meco. O sea, tú salías de tu celda, tenías una cámara para salir al módulo, un detector de metales, todo anclado, todo de plástico. Y el maltrato era brutal. O sea, yo nada más llegar allí me dieron de hostias. Nada más llegar. Nada más llegar. O sea, los maderos me llevaron para Rosales como castigo, ahí me dicen como castigo. Pues claro, yo había hecho, no solía pasar, ¿no? Socavas un motín en un calabozo, le quiten la pipa, pegues a dos maderos. Aparte de la ruina, que a mis padres les pedían mucho dinero en responsabilidad civil. Y total, que llego al centro este y el maltrato era psicológico y físico. Yo me acuerdo que a mí me desnudan, me echan polvos, pues si tenía piojos o yo qué sé, me meten en una sala y con una manguera a presión, que parece que te están clavando alfileres en pelotas. Te dejan mojado, sin toalla, sin nada, chapan y ahí te tiras 2 días. 2 días ahí. Luego ya te pasan al módulo. Luego había un educador que se llamaba Rafa, otro Goyo, otro Javier. Goyo era muy malo, era malo, era un maltratador. Los propios educadores se daban de baja de ese centro, era un maltrato, era maltrato. Y yo no me acuerdo que el primer día que salí al patio, bueno, al patio, ahí no es como la cárcel que hay patios, son esas actividades, ¿vale? El primer día que yo salí a actividad estaba uno de los cachorros de ETA delante mía, yo, y el gitanillo que había pegado los 5 tiros al otro, que se había ido allí cuando yo estaba, había ido a una vista o no sé qué historia, detrás mía. Era uno gordo, estaba loco. Y dijo Rafa, el educador, y dijo que si el nuevo no corriendo no pillaba el de arriba, yo iba al calabozo. Si el de arriba se dejaba coger por mí, yo iba él iba al calabozo. Si el de atrás me cogía a mí, yo iba al calabozo. Y si yo me dejaba coger por el de atrás o el otro no me cogía, iba al calabozo. Bueno, total, lo hizo de una manera que cualquiera de nosotros iba a ir al calabozo. Uno iba a ir sí o sí. Entonces yo lo que hice fue pararme, dejar de correr. Y decir, llévame a mí. Entonces, claro, los chavales que había ahí, que eran ya mayores, mucho más mayores que yo, lo vieron. 2 días al calabozo por la cara. Los calabozos de ese centro de menores no era como otros. No hay ventanas. No hay ventanas. No sabes a qué hora comes, a qué hora cenas. La comida es fría, la comida era muy mala. Lo que pasa es que yo aprendí muy rápido que había que comer, porque yo cuando veía a todos que comían y callaban, o sea, te ponían un de plástico de estos del chino, un plato de plástico del chino con un tenedor con unas judías verdes que tú pinchabas y se levantaban todas pegadas. O sea, frío, era algo asqueroso. Y ahí estuve casi un año hasta que mi madre con el juez y todo pues se arregló de una manera que a mí pues, me dieron con un año ahí y ya está. Por esa causa. Porque claro, se iba a hacer público, o sea. Y yo los informes que tenía de ese centro eran buenos. Tuve alguna que otra pelea, me dieron un par de hostias. Y ya está, pero bueno. La época del Pinar 1 y tal, esa también fue brava. O hicimos motines, robamos el coche a un educador. Ahí éramos más bravillos, pero... A ver si yo... Realmente me cuesta mucho Digerirlo. digerir todo lo que me estás contando porque Te estoy contando lo que me acuerdo. me parece algo que yo he visto en algunas películas. En algunas películas fuertes. O sea, tú me estás diciendo que prácticamente había prácticas no que rozaban, sino que eran en toda regla torturas Sí. en una cárcel, no en una cárcel, en un reformatorio Reformatorio. en España en los años 90. No, eso fue en el 2000, entre 2002. Yo estuve en centro de menores entre 2002 y 2006. Entrando y saliendo. En los 2000, Entre 2002 y 2006. entre 2002 y 2006, 2002 fue Pinar, fue Altamira
y luego 2003 Rosales, hasta 2004, y luego fue Pinar y Rosales 2. O sea, porque a mí, Yo tenía causas, entonces a mí por la causa que me meten preventivo supuestamente es por un robo. Pero al tener yo el problema con este Madero, a mí se me acusa de atentar a la autoridad y de un delito grave, intento de homicidio, tal, que luego eso se cae, simplemente se queda, me condenan por el atentado a la autoridad y por las lesiones que tienen los dos, uno las costillas rotas, el otro las dos cejas rotas y amoratado porque les pegué pero bien. claro, Pero eso es lo que yo pago. Luego los otros robos, hubo una educadora que creyó en mí y me los fue quitando. Iba haciendo buenos informes y me fue quitando. A ver, yo a lo mejor tenía 10 robos que me habían cogido. Tampoco mucho, había chavales con 70 causas. O sea, a mí tampoco me solían coger siempre. claro. Pero era suficiente para... A mí lo que... Mi problema fue que ese policía me pegó y yo me defendí. Y cuando volvía a abusar de mí, me volvía a defender. Eso es. Ese Eso fue es. mi problema. Ese fue lo que me llevó a estar en un centro con chavales que incluso estaban por terrorismo y por asesinato, como era el de la Sandra Palos, que estaba Rafa y Ramón, que eran de Vallecas, que mataron de esa forma tan cruel y asquerosa a esa chavala, a esa pobre mujer, y otros menores que eran muy conflictivos. Era el peor reformatorio que había. Nadie quería ir a Rosales. Y has descrito una escena que a mí me parece denigrante y humillante, que es que un funcionario, si no he entendido mal, Policía, ¿no? un Por policía, el calabozo, un policía os hizo... No, me refiero a la escena del patio, en la que Ah, sí, eso es un educador, sí, un funcionario. en la que Sí. un funcionario, un educador, os hizo jugar al pilla-pilla compitiendo por no Ir ir al al calabozo. calabozo. Eso realmente lo hice por mí, porque yo era el nuevo. Es una forma de medirte. También lo suelen hacer en la mili, yo creo, no sé, yo nunca he hecho la mili. Pero mi padre me contaba historias de la mili, entonces yo creo que era una forma de medirme. Claro, porque allí, Frank, o sea, tu día a día, la supervivencia, ¿cómo es? Era duro, era muy duro. La comida era mala, si te pasabas te castigaban enseguida al calabozo, si te pasabas te pegaban. Yo me acuerdo que hubo un menor que le tuvieron un mes, le colgaban como si fuera un conejo en una de las celdas, con un tubo, le tenían colgado como si fuera un conejo que van a asar, o así lo dejaban toda la mañana. O sea, hacían cosas para que los demás menores los viéramos, como diciendo, escúchame, si vas por aquí, eran torturas. De hecho, Rosales 1 se cerró por eso, por torturas.